Sí. tú te vas dando cuenta cómo el líder camina, en qué forma actúa, cuál es su debilidad, cuáles son las posibilidades de que tú tienes, de cómo acceder a la parte débil de esas personas. Sucede que en la congregación, en una ocasión, llegó un personaje ya a nivel 5 porque el Señor me reveló y me dijo todo concerniente a esa persona. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa, abundante y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual y Testificando con Excelencia. Hemos creído que la plataforma Excelencia Cristiana Televisión está caminando sobre una palabra que Dios habló de antemano sobre un líder. Y hoy por hoy estamos viendo el cumplimiento de esa promesa, cómo ha estado viniendo cumpliéndose día tras día sobre una generación que ha estado en el anonimato, pero que está saliendo a relucir con luz en medio de tantas tinieblas. Quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis, y tengo la oportunidad de tener acá una mujer de Dios, una pastora que trae un testimonio impactante que yo sé que va a bendecir esta bella audiencia. Y quiero que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga, pastora. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mi nombre es Melissa Vargas de Martínez, por la misericordia del Señor, sierva de Jesucristo. Estamos aquí para bendecir al Rey en este día y para testificar con excelencia lo que el Señor hasta ahora ha hecho en nuestras vidas en el trayecto del Evangelio. Gloria a Dios. Tremendo, pastora, tremendo. Yo sé que Dios a usted la tiene como un pilar, la tiene como un baluarte y un estandarte para este tiempo. Cuéntenos acerca de su pastorado, cómo llegó al pastorado, cómo fueron los inicios ahí en el pastorado. Bueno, antes de entrar al pastorado, hablan un poco de su niñez, su nacimiento, cómo fue gestionándose el plan de Dios para contigo. Y yo sé que fuiste una amenaza para el mismo diablo, porque Satanás quería acabar con toda tu vida, pero Dios tenía un plan y te preservó desde antes de tu nacimiento. Bueno, si te vengo hablando desde mi niñez, me crié en un campo de Bastida de Asua, un campo donde está lleno de cuantas cosas, de hechicería, Wow. se practica la hechicería, se practican muchísimas cosas en aquel lugar, el ocultismo. Entonces, cuando tú te crías en un ambiente poderoso de la tiniebla, todo el que está a tu alrededor quiere envolverte en esa situación. Pero resultó del caso que tenía un padre que, a pesar de que no era cristiano, siempre trataba de inculcar valores en nosotros para que nosotros pudiéramos tener un camino diferente a lo que se movía en aquel lugar. Wow. Terrible, terrible. Entonces, surge tu nacimiento ahí en ese campo. ¿Qué cuentan tus padres acerca de tu nacimiento? Porque siempre por los campos hay demonios a través de la brujería, de la hechicería, que quieren acabar con los niños. Y sé que el reino de la tiniebla no se queda quieto. Satanás, sabemos que Satanás no conoce el futuro, pero sí sospecha algunas cosas. ¿Tuviste guerra para poder nacer? Bueno, mi madre dice que el parto más doloroso que tuvo fue el mío, porque Wow. incluso no le dio tiempo ni siquiera a llegar al hospital, sino que me tuvo en casa. Y luego que ya me tiene ahí en casa, no podía, o sea, la placenta no salía, tuvieron que arrancar con ella en un camión y llevarla, porque no encontraban en qué llevarla. Y dice ella que la llevaron en un camión, la llevaron para el hospital. Ella acostada en el camión y conmigo encima, porque todavía ni siquiera habían cortado el cordón umbilical, o sea, que fue algo poderoso lo que ella vivió. Ella dice realmente que vivió algo terrible, dice, con ningún embarazo he vivido lo que viví contigo, porque pensaba que me iba a morir, no pensé que yo te iba a ver crecer ni nada, porque fue muy fuerte lo que mi madre vivió. Wow. Entonces, por eso yo creo que el propósito de Dios es el que te tiene de pie ahora. Y ahora mismo estás viviendo de acuerdo a todo lo que el cielo habló de ti, por encima de y a pesar de. Pastora, detrás de cámara estuvimos hablando de algunas hazañas que han acontecido contigo en el mundo espiritual, donde Dios te ha llevado al mundo espiritual a conocer cosas muy profundas que una persona a simple vista no puede ver, a simple oído no puede escuchar y a simple boca no puede proferir. Y Dios, por su misericordia, ¿verdad? Y por su gracia, ha permitido que tú lo conozcas y se te ha revelado para que tú puedas conocer algunas cosas. ¿Puedes contarnos algunas experiencias vividas en el pastorado? Bueno,
Cuando me mandaron a pastorear, yo apenas tenía poco de bautizada. Wow. Era presidenta de la dama en aquella ocasión en la congregación donde me congrego. Y me enviaron me enviaron a un lugar, a un Campo Blanco, a pastorear. Allá en Asua. No, aquí en el Simón Bolívar. Yo vivo ahí en el Simón Bolívar y me congrego en la iglesia Fuente de Amor, que está ubicada en la calle Núñez de Cáceres, esquina Altagracia. Y sucede que cuando me mandan a pastorear a aquel lugar, tú sabes, como toda estrategia de los pastores, de los líderes, te van enviando al lugar, te van dando seguimiento. Amén. Cuando me envían a aquel lugar, era una casita, una chocita que había ahí cerca del río Sama. Y recuerdo que en aquel entonces, cuando me enviaron, siempre que oraba con los miembros de la congregación, le decía, veo un templo, veo algo muy elegante que el Señor va a hacer aquí. Los miembros de la congregación me decían, pero pastora, yo no veo que aquí se pueda dar nada de eso. Mire, estamos cerca del río. ¿Quién va a hacer una inversión? ¿Quién va a construir aquí? De la forma en que usted está diciendo que el Señor le está mostrando. Luego pasó el tiempo, compramos el terreno donde estaba la chocita. Ahí, cuando se compró el terreno, resulta que hubo un lío entre familia de lo que se le compró el terreno. Hubo un joven que se acercó y me dijo, no me entregaron el dinero que tenían que entregarme, yo voy a comprar gasolina y voy a quemar eso con todos los cristianos que están ahí dentro. Wow. La mayoría de aquel lugar conocían realmente quién era el joven y me dicen, mire pastora, fulano es peligroso, usted no puede meterse así, usted tiene que verificar las cosas. Yo le dije, bueno, si el Rey de Reyes y Señor de Señores me mandó a este lugar, Él sabe lo que vas a hacer. Amén. Cuando estamos en aquel lugar, el joven se me acerca y me dice, yo tengo un galón aquí, el galón lo tengo preparado y tengo un galón con gasolina que voy a quemar la iglesia con todos los miembros que están dentro. Yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, oye, tú eres un huevo. Cuando yo lo miro fijamente a los ojos, que le digo, tú eres un huevo, él me dice, ¿qué es lo que usted está diciendo? Le digo, que tú eres un huevo. Y a partir de este momento acaba de chocar con la roca que es Jesucristo. Uf. Cuando le dije esta palabra, el joven me mira y me enfoca los ojos. Y me dice, no, está bien, yo voy a subir allá arriba a la iglesia madre. Yo voy para la iglesia madre, eso no se va a quedar así porque a mí hay que entregarme mi dinero. Yo le dije, el negocio se hizo con tu padre y se entregó el dinero que tenía que entregarse. Ya si había que dividir el dinero, tu padre era que tenía que encargarse de entregarlo. Pues aconteció esa situación, nada, pasó el tiempo. Después de eso compramos el lugar, mi pastor, después que se compró, se construyó la iglesia como mismo el Señor me lo había revelado. La iglesia Fuente de Amor Segunda. Y fue algo muy impresionante porque cuando tú te envuelves en lo que es el ministerio y el Señor empieza a tratar contigo cosas a profundidad de lo que se mueven alrededor. Cuando yo llegué a aquel lugar tenía un altar atrás de cabecera, tenía uno al lado. Wow. Y cada vez que me postraba a orar, el Señor, yo novata, no sabía de nada concerniente a pastorado ni nada, ni a bregar con gente. Pero sucede algo, el Señor me fue instruyendo, me fue llevando. El Señor me ministraba y me decía lo que tenía que hacer. Recuerdo que cuando la iglesia se construyó, que mi pastor duró 1 mes y 15 días y 17 días, para construir la iglesia. Los materiales eran cargados en yolita por el río porque no se podían bajar todos esos escalones que había en aquel lugar con un saco de arena o cargando cemento. Fue una experiencia muy maravillosa y ¿cómo te explico? En aquel lugar, a pesar de las experiencias espirituales maravillosas, también viví experiencias muy terribles del mundo espiritual, porque en aquel lugar, al practicarse la hechicería, habían personas que estaban bien sumergidas en la hechicería, que se me paraban en la puerta de la iglesia a la hora de las 3 de la tarde, cuando yo estaba orando, y me decían, ¿y hasta cuándo es que tú vas a estar ahí adentro? Wow. Y yo lo miraba fijamente a los ojos y le decía, hasta que el Señor quiera, porque la obra de Él no es mía. Uf. Y recuerdo en una ocasión que hicimos la vigilia para celebrar ya que se había terminado la iglesia, y cuando estábamos haciendo la vigilia a las 3 de la mañana, hicimos una cadena de oración de rompimiento en aquel lugar. Y recuerdo que había un borracho que estaba encendido tirando piedra para la iglesia y tirando piedra, y yo lo único que decía, Señor, ten misericordia. Wow. Pero aquel borracho pasó y se arrepintió y aceptó al Señor aquella noche. Gloria a Dios. Después de tantas dificultades que había causado a la congregación.
Pero es lo que le digo, la mayoría de las personas creen que ser pastor es algo suave. Dios mío. Cuando tú eres pastor y tú vienes dirigido de parte de Dios, tú vienes a pelear una batalla que no todo el que está a tu alrededor la vas a pelear. Cuando tú eres pastor, el Señor te va a mostrar con una visión de águila. Ya tú no vas a nadar afuera, tú vas a nadar arriba y en lo más profundo para ver las cosas que a simple vista no se pueden ver. Y si nos vamos a las experiencias espirituales, es muy fuerte cuando tú estás en una congregación y aquella congregación es asediada con enviaciones, es asediada también por personas que están involucradas en la hechicería, que no optan por enviar los demonios, sino también que ellos se te aparecen físicamente para hacerte la guerra. Wow. Llegué a una ocasión donde se aparece una persona y me dice: yo no sé qué es lo que tú buscas aquí abajo, porque de aquí tú no vas a sacar nada. ¿Te dijo? Y yo le dije, verdaderamente, yo no, pero el Espíritu Santo sí. Porque puede ser que mañana yo me vaya de aquí, pero lo que el Señor ha sembrado en este lugar, otras personas van a venir y van a seguir implementando lo que ya Dios dijo de este lugar. Pero te cuento que también tuve la oportunidad de durar un tiempo en la mina de Yamasá también, pastoreando una obra, la cual me iba los sábados desde por la mañana para aquel lugar. Y allá el Señor me mostró, antes de ir al lugar, que estaba rodeada de altares, y me dijo todo lo que se hacía en el río cercano a donde estaba la congregación, donde estaba el Campo Blanco. Le dije en esa ocasión al Señor: Señor, tú sabes que cuando tú me mandas, tú respaldas, yo simplemente hago lo que tú me dices. Cuando llegué a aquel lugar, fue muy fuerte, porque a simple vista se veía todo normal. Sí. Pero después, con el pasar de los tiempos, en el silencio de la noche, con todo lo que yo batallaba el sábado en el día en aquel lugar, cuando yo llegaba a la noche a mi casa, era muy fuerte lo que yo vivía. Y me descuidé, soy realista, me descuidé un poco de lo que era mantenerme en mi comunión profunda en casa por estar involucrada en la obra. Ya cuando vengo, en el frente de mi casa se había mudado un brujo, no en el frente, sino a par de casas de donde yo vivía. A aquel brujo le molestaba que mis hijos jugaran. Wow. Todo lo que ellos hacían a él le molestaba y lo maldecía y le decía cuantas cosas. Pero sucede que un sábado me levanto en la mañana y le digo a mis hijos: hoy no vamos para la mina de Yamasá. Hoy no vamos a quedar aquí en casa. Cuando le digo, me dice: mami, ¿pero por qué no vamos? Digo, porque tenemos cosas que hacer. Mami, no desayunamos. Digo, el desayuno déjenlo ahí, déjenlo tapado. Es tiempo de ayuno y oración. El diablo y Dios no pueden estar juntos. Por eso fue detronado de los cielos, porque ya él no podía estar con el Padre allá arriba. Y cuando le dije así, me dicen ellos: mami, pero está bien, no hay ningún problema. Dime, digo, vamos todos de rodillas. Es necesario que tengamos una experiencia nueva hoy con el Señor. Wow. Y déjame decirte que en aquella ocasión, cuando empezamos a orar y a reprender y a quebrantar en casa, recuerdo que una de mis niñas empezó a cantar y a adorar, y el otro estaba de rodillas, y la otra se paraba junto conmigo y empezaba a interceder. Y recuerdo que el Señor me arrebató en una lengua muy poderosa, y solamente pude entender que me dijo: lo que tú estás viendo ahí ahora, no lo vas a ver. Uf. Lo que tú estás viendo ahí ahora, mañana en la mañana cuando tú vayas para la iglesia, no lo vas a ver ahí. Y fue algo muy fuerte, porque realmente me fui para el culto en la noche, para el culto de la congregación madre, y cuando voy a mi culto, me gozo en mi culto, no le di mente a nada, sino que glorifiqué al Señor, hice mi ayuno hasta la hora que pude hacerlo junto a mis hijos, y luego agarro y cuando en la mañana, el domingo en la mañana, cuando vamos saliendo, dicen mis niños: mami, pero mira la bañera donde el brujo daba los baños. Oye, mami, pero se mudó. Y yo dije que el Señor habló, y cuando el Señor habla, el Señor respalda. Wow. Y hubo una persona que conoce al brujo que me dijo: fulana, si fulano está ahí, óyeme, es terrible lo que tú vas a vivir. Y yo le dije que no. Él me encontró en ese lugar. Y donde yo estoy, el diablo llega, el que tiene que irse es él. Porque si yo he sido llamada y ungida por el reino de los cielos, el enemigo que tiene que huir. Uf. Cuando él agarró, recogió, se fue, después al tiempo escuché una persona que me dijo: oye, fulano se mudó de ahí, y lo primero que dijo fue: búsquenme una casa donde no haya ningún cristiano.
realmente te digo algo. Nosotros como cristianos tenemos que pelear la buena batalla. Wow. Y el que está a nuestro alrededor tiene que entender que lo que mora en nosotros es más poderoso que todo lo que hay fuera. Dios mío. Porque el enemigo muchas veces lo que quiere es mantener a la gente subyugado. El enemigo te hace mueca y te hace cuanta cosa para que tú creas de que él tiene poder y él tiene autoridad. Él tiene el poder y la autoridad que Dios le da y el que tú le permite en el momento para que él pueda sacarte de donde tú estás. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces nosotros estamos en el camino y tenemos miedo de los acontecimientos que pasan alrededor. Y yo le dije al Señor, tú no me has llamado a tener miedo. Tú sabes de dónde tú me sacaste. Wow. Tú sabes que en el silencio de la noche yo caminaba en oscuridad en aquel campo. ¿Sabes que en los campos de que, ay, que el miedo, que esto, que aquello no? Sí. Tú sabes dónde tú me sacaste y yo no era cristiana. Entonces dime ahora, después de servirte a ti, ¿cómo yo voy a andar en miedo? No puedo andar en miedo. Tengo que andar creyendo lo que tú dijiste que iba a hacer conmigo. Hay que ser valiente ahora. Ahora el valiente, tú sabes que hay que ser más valiente de lo que tú eras. Porque si tú antes eras valiente sin Cristo, ahora con Cristo tu valentía tiene que ser más. Uf. Entonces eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Que la gente no quiere entender, la gente no quiere reconocer a quién es que le sirve. Wow. Tú tienes que entender que el poder de Dios está en ti. Y que lo malo no puede manifestarse si tú estás ahí. Tiene que mantenerse. O se mantiene oculto o se va. Uf. Porque cuando tú te envuelves en una guerra espiritual, dime a mí, cuando tú te levantas a las 3 de la mañana que tú estás peleando una guerra espiritual, que el Señor te ministra y te dice, mira, clama porque hay tantas legiones allí, se están moviendo aquí, se están moviendo allí, wow. Tú te envuelto en una guerra espiritual y el Señor te está moviendo y te está diciendo de lo que se está moviendo en tu barrio, porque muchos creen que nada más alrededor donde está. Sí. No, donde tú estás peleando por tu barrio porque tú has sido llamado a ser un centinela, un soldado de la batalla. Porque muchas veces nos vemos la mano de Dios obrando porque el enemigo hace cosas que no hieren y nosotros no detenemos. Wow, tremendo. Pero el Señor no quiere que nosotros nos detengamos. Amén. El Señor lo que quiere es que nosotros nos envolvamos en lo que Él quiere hacer realmente en nosotros. Así es. Dice que el Señor, que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. ¿Y cómo yo puedo testificar de que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios levanta al paralítico, que Dios sana al herido, que Dios hace esto, si yo no lo he vivido? Mira, en una ocasión me tocó ir para un campo llamado Caballero de Cotuí. En aquel lugar andábamos 12 misioneras y andábamos con 2 niños. Andábamos con mi bebé que tenía 3 meses de nacido. En una misión. En un viaje misionero. Y recuerdo que cuando le dije a una de mis hermanas carnales, que ella no es cristiana, le dije, oye Mari, yo me voy para el viaje misionero. Y me dice, con ese niño congestionado. Yo le dije, el Dios que yo le sirvo me está mandando y yo tengo que obedecerle. Cuando arranco para el viaje misionero, con el niño congestionado, cuando llegué a aquel lugar, mírame, la gloria es de Dios. Aquel lugar, eso era algo terrible, muy poderoso. Los demonios se manifestaban así, tú sentías el poder demoníaco que se movía en aquel lugar. La influencia. Y recuerdo que cuando llegamos allá al sitio, en el día todo muy normal, pero en la noche el niño se congestionó y se puso peor. Todas las misioneras, cada quien se ubicaron en la habitación que le tocó y se fueron a orar y cada quien individual orando y clamando. Pero en el silencio de la noche, eran como las 2:20 de la mañana, yo hago así, veo el celular y digo, son las 2:20 de la mañana. Y me postro otra vez a orar, pero con el niño llorando, desesperado. Yo le dije, Señor, tú me traíste para acá, tú sabes lo que tú vas a hacer, porque dime, ¿qué hago? Cuando estoy ahí, el niño empezó a llorar y a llorar y a llorar. Yo estoy así orando, pero yo veo una antorcha prendida, pero con un fuego, con una llama muy mínima. Y así mismo el Señor me confirma en el espíritu, ese eres tú. Wow. Agarro y llamo a toda la misionera y le digo, yo, mujeres, oigan, de pie, muévanse. Vamos a orar todas, vamos a hacer una cadena de oración. Cuando estamos en la cadena de oración, empezamos a orar, reprender y a quebrantar. Se escuchaban como cuando vienen todos esos animales corriendo, vaca, chivo y de todo, y dándole la vuelta a la casa. Y las mujeres, esto está fuerte. Yo le decía, el fuerte es Jehová, agárrense de la cadena y sigamos, vamos a clamar, vamos a interceder. Cuando empezamos a clamar y a glorificar al Señor, oye, descendió una gloria poderosa en esa hora. Y todas luego agarraron y se acomodaron y se fueron a su lugar y el niño se durmió.
Pero al día siguiente empezamos a evangelizar el lugar. Amén. Llegamos a un sitio. Cuando llegamos a la casa de una señora, vengan, pasen, entren con mucha amabilidad, oren por mí, oren por esto. Cuando llegamos a la casa, yo veo que está pasando algo raro entre las misioneras, empiezan a dormirse en la casa. Y andan unas cuantas jóvenes y me miran. Y hace una de las jóvenes y me dice, Meli. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, Meli, yo me siento mal. Yo le dije, ¿qué es lo que te está pasando? Me siento mal, y me mira y me aclara los ojos. Y yo, Señor, pero tú no me has dicho nada. ¿Qué es lo que se está moviendo aquí? Hay una sierva que empieza a cantar unos coros y está ahí. El Señor me ministra y me dice, canta el coro. Los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Wow. Y empezamos a cantar el coro. Y la mala influencia empezó a salir, empezó a irse. Y empezamos a glorificar a Dios y a cantar el coro. Pero sucede que después que pasa todo esto, salimos, y cuando vamos saliendo, la señora dice, mi papá está enfermo. Y está en la parte de atrás, sí. Una mujer con una casa muy elegante, muy alta. El papá lo tenía abandonado, tirado en una chocita para allá atrás. Cuando vamos a aquel lugar y empezamos a orar, el hombre tenía 12 años postrado, paralítico, que tenían que hacérselo todo. Cuando entramos al lugar, empezamos a orar por él. Y cuando empezamos a orar por él, antes de orar, le preguntamos, ¿usted acepta al Señor como su Salvador? ¿Usted cree que Jesús puede pararle de ahí? Claro, yo sé que Jesús puede hacer eso y más. Cuando él vino y dijo que sí, que el Señor puede hacer eso, nosotros empezamos a orar por él. Y estábamos toda unánime, bajo una atmósfera poderosa. Y cuando empezamos a clamar y a orar, había una sierva al lado mío. Y yo veo que viene descendiendo una llama, una bola de fuego. Y yo le dije al Señor antes de entrar al sitio, yo no voy a tocar a nadie. Y cuando viene descendiendo así la bola de fuego, yo agarro la bola de fuego en mi mano y me quedo una sierva al lado y le digo, Leo, toma, toca al paralítico. Uf. Y al instante, cuando Leo tocó al paralítico, el paralítico empezó a sentir movilidades en sus piernas. Y andaba otra sierva llamada Silita. Y el Silita empezó a tocarle la pierna. Y le dijo, ¿usted quiere que vamos a ayudarlo a parar? Y se paró. Y empezó a dar pasito. Ahí, oye, 12 años, todos esos nervios encogidos, ya tú sabes. Y todo el mundo empezamos a glorificar al Señor. Ahí en ese momento fueron bautizadas en Espíritu Santo y Fuego unas cuantas damas de las que habían ido, que todavía no habían sido bautizadas en Espíritu Santo y Fuego. Desde 12 años sin poder mover 12 años sin poder movilizarse, sin poder hacer nada. Y el Señor lo levantó en aquel lugar. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Si nosotros no vivimos las experiencias, ¿cómo podemos contarle a otro de la grandeza del Señor? Y fue un viaje misionero que ha marcado la vida de nosotros en un antes y un después. No simplemente por el hecho de que se haya levantado un paralítico, sino algo más profundo que se movió en aquel lugar. Wow. En aquel lugar encontramos a un joven que ya había sido entregado a las tinieblas. Un joven que ya había sido vendido. Y su familiar se acercó para decirnos que oráramos por él. Cuando empezamos a orar, él cayó en el piso. Cuando él cayó en el piso, su madre pensaba que él estaba muerto. Y nosotros empezamos a orar todo. Y entró en nosotros un pánico y un lloro. Nosotros pudimos grabar todo lo de la misión, pero esa parte no se pudo grabar. Porque empezamos a llorar todas unánime. Wow. Y el Señor me ministraba y me decía, dile que le toque el oído, dile que le toque la boca, dile que toque su corazón, dile que toque. Y fuimos tocando cada parte del cuerpo según el Señor iba ministrando. Y el joven volvió, mira, y fue algo poderoso porque estábamos todas sumidas en el lloro, en el llanto. No podíamos y nos preguntábamos y una y otra, pero no podemos parar, seguimos llorando. Y decíamos, Señor, pero no entendemos lo que está pasando, pero tú lo sabes todo. Y resulta que en aquel lugar, aquel joven fue libertado. Wow. Y aceptó al Señor. Aquel joven tenía resguardo y sin número de cosas puesto en sus pies, tenía cosas, y nosotros, incluso él mismo entregó todo lo que tenía en su cartera, de todo lo, o sea, a él le estaban preparando trabajo y él estaba preparando trabajo también para otras personas. Entonces, ¿cómo te explico? El Señor es maravilloso y el Señor permite que nosotros vivamos todo esto. Wow. Para que aprendamos a conocer contra qué estamos peleando. Tremendo, pastora. Ahí estamos viendo cómo el respaldo del cielo de manera directa estuvo obrando y estuvo trayendo milagros sobre aquel lugar. Y gente que ustedes creían que no iban a recibir liberación, la recibieron. ¿Sabe, pastora? Detrás de cámara estuvimos hablando acerca de un ataque que tuvo en la iglesia
de un satanista, y me dijiste que quería revelar eso para nutrir al pueblo, bendecir al pueblo y para que la fe del pueblo pueda crecer y que sepan que de Dios es el poder. Amén. El escenario Pues suyo. sí, amado, mira, la gloria es de Dios. Concerniente a cómo operan los satanistas dentro de la congregación. Cuando los satanistas llegan a una congregación, lo primero que ellos hacen es que van enamorando a los líderes. Tú sabes que cuando tú te enamoras, tú te vas acercando a los líderes, tú sabes todo lo que el líder está haciendo. Sí. Tú te vas dando cuenta cómo el líder camina, en qué forma actúa, cuál es su debilidad, cuáles son las posibilidades de que tú tienes, de cómo acceder a la parte débil de esas personas. Sucede que en la congregación, en una ocasión, llegó un personaje ya a nivel 5 porque el Señor me reveló y me dijo todo concerniente a esa persona. Y esa persona llegó envolviendo los líderes. Esa persona llegó envolviendo el área de los músicos. Tú sabes que la operación terrible de los satanistas es cuando se envuelven en la música. Y más que ellos saben tocar todos los instrumentos. Porque ¿de dónde fue que Satanás fue detronado? Fue del área de música. Él era músico en el cielo. Él era cantor, él cantaba. Sí. Entonces, esa es la forma que él busca para envolver la iglesia. Y cuando el Señor te permite desenmascarar a esa gente, es algo muy poderoso, porque te soy realista, nadie te va a creer cuando tú empiezas a hablar y a decir, se está moviendo algo extraño, yo veo esto, yo veo aquello. Hay personas que se van a levantar y te van a decir, yo no veo nada, eso lo estás viendo tú. Tú eres que tiene tu mente dañada, tú eres que ve demonios hasta en la sopa, tú eres esto, tú eres aquello. Pero cuando tú entiendes que realmente tú tienes el llamado de parte de Dios, que no es el hombre que se ha acercado a ti para decirte, enseñarte con un librito cómo es la liberación, cómo es que se tiene que hacer, de qué depende y eso, es diferente. Pero es lo que te explico. Cuando tú eres enseñado por el hombre, tú no tienes el mismo resultado que si el Espíritu Santo mismo que te está enseñando. Porque el Espíritu Santo te va a mostrar cada acontecimiento, cada situación que pasa. El Espíritu Santo mismo te va a mostrar lo que tiene que hacer, cómo debe de actuar y cómo debe de echar fuera lo que está operando dentro de la congregación. Recuerdo que en una ocasión estaba postrada en el altar y estaba preparando el grupo misionero que íbamos para un viaje, que siempre nos metíamos en propósito, para que así sentir el respaldo de Dios y que el Señor esté de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y ese personaje se unió al área de allá. Y cuando estamos ahí orando, ella no quería participar en la oración ni quería participar en nada y siempre se mantenía aislada. Resulta y da el caso que en una ocasión, cuando ella viene y hace así y yo estoy postrada en el altar, ella estaba detrás de mí y yo estoy orando, yo la veo enfrente, óyeme, yo la veo enfrente, que me dice, yo le he medido el poder, yo he medido la temperatura de todos los que están aquí, pero ¿por qué no he podido medir el tuyo? Y yo la miro y me volteo, oye, me volteo y la miro y le digo yo, es que el Espíritu Santo es el único que puede medir el nivel de temperatura, así como tú dices, en mí. El Señor empezó a revelarme todo lo que estaba aconteciendo con esa persona. Fue algo muy fuerte. Esa persona llegó a destruir los matrimonios. Estando ahí en la iglesia. Esa persona llegó al área de los músicos, que todavía está el tiempo que nos estamos recuperando, porque todavía los músicos no están activos. Esa persona llegó para desbaratar, destruir el grupo misionero, pero no se le dio, porque lo que me dijo fue, incluso me dijo, y yo vine aquí porque me mandaron a destruir lo que son todos los adoradores, el grupo misionero y todo, y empezó a decirme con punto y coma todo lo que estaba aconteciendo. Pero es muy fuerte cuando tú tienes una discusión con una gente que solamente Dios y el otro es testigo de lo que se mueve ahí, porque ya luego tú puedes decir lo que tú quieras de esa persona mintiendo. Y tú sabes que en estos últimos tiempos es más fácil creer lo que el diablo dice que lo que Dios está diciendo. Porque el enemigo con su astucia engatusa al hombre y lo envuelve. Y lo vuelve y lo envuelve de tal magnitud que el hombre hace lo que él quiera. Entonces sucede que cuando esa persona agarró y se movió
dijo cosas que realmente no fueron ciertas, decidieron creerle. Fue un momento de mucha dificultad porque somos realistas, somos humanos. Wow. Y a uno le duele cuando hablan cosas de ti mintiendo. Pero lo que me gocé en el Señor fue que el Señor me dijo, gózate cuando hablen de ti mintiendo. Mintiendo. Porque el Señor conoció y vio mi aflicción. El Señor mismo tuvo que hablarme en voz audible y decirme, gózate. Porque realmente fue muy fuerte lo que se vivió. Aquella persona había hecho pacto de sangre con los matrimonios. Ese personaje en una ocasión le estábamos haciendo una liberación. El Señor me dijo, no pierda tu tiempo. Ella va a decirte todo lo que ha hecho, pero realmente no pierda tu tiempo porque no es de salvación. Desbarató los matrimonios. Había matrimonios que todo estaba muy bien y de repente hubieron muchísimos matrimonios que estaban a la deriva. Y cuando empieza el Señor a mostrarme y a decirme lo que estaba aconteciendo, me dice, hay pacto de sangre con los matrimonios. Ha ido al cementerio a hacer trabajo de esto y de esto. Y el Señor empezó a revelarme, a decirme todo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando una gente así se siente confrontada, que tú le estás diciendo, asumía y decía que sí, que verdaderamente era cierto lo que se estaba diciendo en el momento. Pero mientras yo le decía lo que el Señor me estaba diciendo y ella lo tomaba por válido, estaba haciendo su simbología en el piso mientras estaba de rodillas. Y el Señor me decía, ella está confesando, pero ella no tiene arrepentimiento. Y yo le decía, Señor, pero dime qué estrategia uso, qué hago, porque yo necesito. El Señor empezó a decirme, dile que empiece a renunciar a los pactos que hizo con la congregación. Dile que empiece a renunciar con los matrimonios, con los adoradores, con los músicos, con todo. Necesito que tú empieces a decirle lo que ella tiene que hacer para sacar la iglesia del bache en que está metida. Yo decía, Señor, pero es algo muy fuerte. Y me decía, pero el fuerte soy yo. El Señor empezó a tratar a profundidad conmigo. Y yo le decía a la persona, y me acerqué a algunos líderes, y los líderes tenían miedo de enfrentarla. Wow. Y recuerdo que en una ocasión cuando la enfrenté cara a cara, o sea, por la Biblia, porque todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por la Biblia y porque el Espíritu Santo me está revelando y me está mandando. Ella se sintió ofendida, dijo que yo la había ofendido, que esto, que aquello. Me llevaron a reunión. El Señor me dijo, guarda silencio, no te defiendas, que yo soy tu defensor. En aquel entonces fui acusada porque realmente ella dijo que todo lo que se dijo, yo fui que la maltraté a ella. Wow. Tú sabes que los demonios, que el Señor los reprenda, se hacen la víctima, se ponen vulnerables, Sí. hacen creer como que no hacen nada y sin Como que embargo no están rompen un acabando huevo. con todo. Y fue algo muy poderoso lo que se vivió en la congregación. Solo te puedo decir que en medio de esa situación pude ver al Señor obrando y que cada situación el Señor me decía cómo resolverlo. Ahora en ocasiones he tenido unos cuantos choques con enviados hechiceros que están mandando a la congregación. Wow, o sea, Pero es muy fuerte cuando tú sabes lo que está pasando y tú temes hablar porque la gente no te va a creer. La gente no te va a creer. Pero lo bueno de esto no es que la gente te crea. Lo bueno de esto es que a la corta o a la larga el Espíritu Santo de Dios va a dar a entender y va a manifestar lo que realmente se está moviendo. wow. O sea, ese espíritu cuando llegó allá provocó división en los matrimonios, provocó división en los músicos, provocó falta de lealtad entre matrimonios que eran leales, que eran fieles, y provocó que los músicos mismos tuvieran un descenso espiritual y no pudieran crecer en Dios. Y ese espíritu llegó con una finalidad de un pacto que se le había vinculado en concerniente a sangre, lo que usted explica, y esos espíritus son altamente peligrosos. Óyeme, y el Señor me decía, dile que el que hizo, porque también lo hacía en el río. Me dice, a las 2, el Señor me ministró en una ocasión, a las 12 de la noche estaba en el río, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Dile que el pacto que hizo de agua, dile el pacto que hizo de sangre, dile que los pactos que hizo en el cementerio, que empiece a desligar la iglesia de todo eso. Wow. Pero, ¿qué acontece? Que en medio de esa situación, el Señor se glorificó grandemente, porque aquella persona terminó yéndose de la iglesia. Y todo el que estaba ahí y vio lo que pasó, se dio cuenta de que realmente el Señor estaba obrando. Porque esto no es de cómo el Señor te use.
Esto no es para que uno se gloríe. Esto es para que uno entienda que tiene que darle la gloria a Dios en todo tiempo. Tremendo. Que no importa lo que llegue. Oye, puede ser una iglesia de oración. Recuerdo que lo primero que hizo fue que se envolvió y terminó viviendo en la casa de una de la columna principal de oración de la iglesia. Y esa persona hasta el día de hoy está que prácticamente no puede ni caminar. Está en su casa, una de las ancianas, que ya prácticamente lo que ve los domingos a la congregación. Y es algo poderoso porque te digo que se acerca a donde sabe que puede manipular. Y cuando esos espíritus empiezan a manipular, ella se fue metiendo de casa en casa. Y en una ocasión me dijo a mí, pero yo voy a todos los sitios, a tu casa yo nunca he podido ir. ¿Dónde es que tú vives? Yo le dije, el único que tiene que saber mi dirección y donde yo vivo es el Espíritu Santo. Y le dije, ¿sabe? ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Porque lo que la congregación no entendía, que mientras ella decía aceptar a Jesús como su Salvador, ella estaba haciendo su simbología con sus manos o con sus pies. O sea que lo que tú estás diciendo de la boca para afuera no es válido. No es válido. Y ellos van a la congregación y se hacen pasar por miembros con dificultad. Que me siento mal, que estoy desvalida. Como por ejemplo una ancianita. Una anciana que vaya a la congregación. Tú vas a tratar de darle lo mejor, de atenderla lo mejor posible. Pero si detrás de ella viene algo terrible, tú tienes que pedir al Señor que te dé el discernimiento. Sí. Hace ya unos cuantos meses que tengo que no veo un personaje que se aparecía en la congregación como una anciana muy desvalida. Y el Señor me ministró, tú la ves así, pero lo que hay en ella es fuerte y es para atacar a la congregación. Y recuerdo que estaba una sierva orando y ella se puso detrás. Y el Señor me mandó inmediatamente y me dijo, ve allá, empieza a orar y desautorizar todo lo que ella está invocando. Porque los satanistas llegan a la congregación y se ponen en lugar estratégico para invocar sus demonios y enviarlo a la congregación. Tú ves que en estos últimos tiempos las congregaciones se están durmiendo, no quieren adorar, no quieren abrir la boca. Y la gente cree que eso es normal. No es normal. Son espíritus de la tiniebla que se están moviendo para envolver a la iglesia, para que la iglesia se mantenga fría y que no se envuelva en la calentura del Espíritu Santo. Porque tú sabes que una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, el diablo no tiene parte ni suerte. No, para nada. Tú sabes que desde que pisa a un emisario y ve que la adoración está profunda y hay fuego de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retroceder. Me voy, no puedo. En una ocasión yo me preguntaba y yo decía, Señor, ¿yo me estoy volviendo loca? ¿O qué es lo que está pasando? La presencia fluía del centro de la iglesia hacia el altar. Pero de ahí para atrás me movía y yo decía, una mortandad. ¿qué es lo que pasa? Es algo terrible porque de aquí para allá, el poder de Dios es sobrenatural, pero de ahí para allá, ¿qué es lo que pasa? El Señor me ministraba, lo que sucede es que está operando esto y esto. Cuando el Señor empezó a mostrarme qué era lo que estaba operando, un jerarca que habían enviado, yo dije, Señor, es posible que mis ojos puedan ver esto. Óyeme, como te estoy viendo a ti, así mismo pude ver ese jerarca parado que se pavoneaba. Y el Señor me decía, esto es lo que está pasando. Y la iglesia así, con sueño, como adormecido. Y tú te preguntas, pero no entiendo. En vez de la iglesia está envuelta adorando y glorificando a Dios. El coro está muy bueno, está encendido, está esto, pero la iglesia está. Los espíritus hacen nuestra. Entonces los espíritus se están moviendo y la gente no se está dando cuenta. La mayoría de la gente ya no quiere orar, ya no quiere ayunar. La mayoría de la gente está entendiendo que la iglesia es una pasarela. Un club social. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo le está dando a entender. Para que Dios te use, tú no tienes que orar mucho. Tú lo que tienes que leer la Biblia y soltar eso. Muchacha, no pierda tu tiempo. Y eso es lo que la mayoría hace y se envuelve. El Señor no quiere que nosotros nos envolvamos en las cosas que son pasajeras de esta tierra. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en una comunión con el Espíritu. Que aún el diablo quiera venir a nosotros y no pueda pasar porque el Señor mismo levante su mano y diga, oye, detente. Tú no puedes cruzar, tú no tienes autoridad para llegar ahí. Porque en los últimos tiempos nos estamos acomodando y estamos dejando que los satanistas enfríen las congregaciones. Y tú me dirás, ¿cómo que los satanistas enfríen las congregaciones? Sí, porque
Cuando Dios permite que tú veas, tú lo que tienes que tratar de que la iglesia se envuelva para juntos pelear la batalla. Pero es muy fácil que yo te vea a ti peleando la batalla y yo mírate, wow, yo vi con ese gigante que tú te estabas enfrentando. Y tú que has separado mirando y no tienes la espada en la mano. Sí, ¿por qué no peleas también a favor de la iglesia? A favor Por de la eso red? mismo, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué estás dejando a tu hermano que pelee solo? Si nosotros estamos llamados a pelear unánime. Y eso es lo que hacen los satanistas. Cuando un satanista es mandado a una congregación, imagínate cuánto están ayunando y orando por lo que se está haciendo ahí adentro. ¿Mm? Porque en una ocasión ella me dijo a mí, ¿y tú qué? Y se quedó, ¿qué? Pero nosotros ayunamos y oramos más que ustedes. Oye, es Y yo competencia. le dije, para el reino de los cielos yo no necesito competencia. Lo que necesitamos es gente decidido, gente que entiendan el llamado que Dios ha puesto en ellos y que se enfrenten a las dificultades. Amén, amén, amén. Pastora, demasiado sabroso el esbozo de la palabra. Una vez más, wow, yo me gozo cuando escucho testimonios como esto porque yo sé que estamos avergonzando el reino de las tinieblas. Amén. Y es sabroso eso hay que saborearlo. Ya lo sabes. Eso hay que disgustarlo, hay que festejarlo, hay que celebrarlo y hay que decir gloria a Dios por eso. Claro. ¿Por qué? Porque una vez más se demostró que Dios no ha dejado a su pueblo. Así Y ese es. satanista o esa satanista que fue allá no le salió con la suya. No, tú Dios- sabes que el miedo que ella tenía era que la iban a destituir del rango. Sí. Porque ella lo que en sí quería aspirar era ser sacerdotisa. Y Dios como quiera hizo la obra. El Amén. Señor obró. Y Dios se glorificó. Y Amén. eso se seguirá glorificando. Claro Amén. que sí. Sabemos que viene más batalla, pero sabemos que también Dios está con nosotros. Claro. Amén, Y que no amén. hay dificultad de que el reino nos ayude. Tremendo, pelearla. tremendo. Pastora, hemos llegado al final. Una oración breve por esta audiencia que ha recibido la palabra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Padre, te presento cada una de las iglesias, Señor amado, que están siendo azotadas por los emisarios del enemigo, Rey amado. Que tú estés poniendo discernimiento y visión en cada una de esas iglesias. Levanta líderes, Señor, con espada desenvainada en aquellos lugares. Levántale, Señor amado, así como tú mostrabas a los ángeles ayudándome a pelear esa batalla. Así yo espero que en el nombre poderoso de Jesús tú estés ayudando de una manera especial a cada uno. Padre, porque para ti no hay nada imposible y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Pastora, tremendo. Es increíble ver cómo Dios ha estado orando y sé que hay iglesias que también han sido visitadas por satanistas, por brujos, por sacerdotisa, gloria al Señor. Y Dios lo ha librado también. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis. Pastora, yo quiero que des a la audiencia tus redes sociales para saber cómo buscarte, por si necesitan una oración, un consejo. Bueno, Melissa Vargas de Martínez, me pueden encontrar ahí. Amén. En En el Facebook. nombre de Jesús en Facebook. Melissa Vargas De de Martínez. Ya ustedes saben, contacten a la pastora si necesitan consejos, Si necesitan una oración, cualquier cosa que necesiten, ahí están. Ustedes me escriben y yo le devuelvo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, gente linda, shalom, la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.